Hola amiguitos de YouTube. Hoy les traigo un video acerca de cómo es un manicomio. Primero empecemos diciendo, ¿qué es? Un hospital psiquiátrico es un establecimiento de salud mental, dedicado al diagnóstico y tratamiento de enfermedades psiquiátricas que cuenta con internamiento. Habitualmente funcionan como hospitales monovalentes. Derivan históricamente de los manicomios. En sus orígenes fueron templos griegos, luego al pasar por el período del oscurantismo las personas eran recluidas en instituciones donde no recibían tratamiento y cuando presentaban conductas trastornadas eran encadenadas. Fue Felipe Pinel quien en la primera revolución psiquiátrica hizo retirar las cadenas a estas personas y comenzó a tratarlas humanamente. En España la tradición llegó de los países islámicos y se fundó en Valencia en 1409 por un miembro de la Orden Mercedaria. En la época moderna empezaron a contar con la mayoría de los servicios médicos de un hospital general, además de servicios profesionales específicos para tratar enfermedades mentales. Médicos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros especializados, laboratorios especializados, neurología, medicina interna, farmacia, electroshock, etc. Como en un origen, fueron instituciones diseñadas para ocultar los trastornos de conductas, perceptivos o del pensamiento, y por ser estas manifestaciones movilizadoras para el grupo familiar o el grupo social de origen, se construyeron edificios con fines restrictivos más que terapéuticos, solventados por la caridad y personas con un humanismo basado en la fe religiosa, más que en la comprensión desde lo científico y social. Que el cerebro se puede alterar en su funcionamiento y por ende la mente que él contiene y generar manifestaciones no aceptadas por la sociedad. Desde lo social. Que las personas tienen derecho a padecer enfermedades y se merecen un trato acorde a su condición de personas con trastornos psiquiátricos. A mediados de la década de los 80, a raíz de la Ley General de Sanidad y la reforma psiquiátrica, al menos sobre el papel, la atención de estos trastornos pasó a ser una parte más del Sistema Nacional de Salud. Por suerte, los hospitales psiquiátricos fueron cerrándose poco a poco. Pero por desgracia, los recursos que preveía la ley tras su clausura no se crearon al mismo ritmo. Así, miles de personas con trastorno mental cambiaron los muros de los manicomios por las paredes de sus casas, donde las familias tuvieron que compensar las carencias de recursos, sin apenas contar con apoyos ni información sobre cómo realizar esta complicada tarea. Ante esa realidad, comenzaron a surgir asociaciones de familiares por todo el país, como única forma de, al menos, encontrar comprensión y desahogo, para afrontar una situación tan inesperada como desconocida. Con el tiempo, estas organizaciones fueron creciendo y pudieron ofrecer programas completos para apoyar la recuperación de las personas con trastorno mental y formar a los familiares. En estos 30 años han cambiado muchas cosas. La atención a los trastornos mentales ha mejorado enormemente. En varias autonomías se han creado dispositivos muy eficaces que no se limitan a atender las urgencias, sino que son capaces de mantener un seguimiento y fomentar cada vez una mayor autonomía de las personas que lo precisan. Pero quizás el avance más importante sea que la sociedad empieza a reconocer la importancia de los problemas de salud mental y a mostrar mayor comprensión ante quienes reconocen un trastorno de este tipo. Así, poco a poco, se van desterrando los viejos, e injustos, prejuicios que aún pesan sobre ellos, débiles, raros, peligrosos, y que el miedo a lo desconocido ha venido abonando desde hace siglos. A continuación les daré a conocer una historia que relata una persona que estuvo en estas experiencias. Cuando tenía 19 años, Montse Batalla, Ripoll, 1975, empezó a sufrir insomnio, fatiga, bloqueo emocional e incluso miedo. Eran los primeros trastornos de una enfermedad mental con la que lleva luchando desde entonces, 20 años, y que ha decidido llevar al cómic con la ayuda de su esposo, el dibujante Chevy Domínguez Chevidón Vic, 1972. En una novela gráfica titulada Manicomio, La Cúpula. Decidí contar mi historia cuando Chevy y yo fuimos a Set de Cómic, un networking con editores, y fue en ese momento cuando nació Manicomio, confiesa Montse. Creo que este cómic me ha servido para hacer limpieza de aquel tiempo tan desagradable que pasé en el ingreso. El cómic también pretende romper el estigma que rodea a las enfermedades mentales y normalizarlas, continúa. Creo que eso puede ayudar a gente que esté en una situación como la mía. A no tener vergüenza ni esconder que se padece este tipo de enfermedad. A la sociedad le falta mucho para aceptar las enfermedades mentales como a una más, y los médicos, los hay pésimos pero también muy buenos, como he podido comprobar con el Dr. Santi Escoté, concluye Montse.
Aunque la medicina ha avanzado mucho estos últimos años, las enfermedades mentales son uno de los campos más problemáticos y un diagnóstico correcto es la clave para un tratamiento eficaz. Monse no tuvo suerte y durante un tiempo se estuvo tratando con medicamentos que no hicieron sino empeorar su estado. Un diagnóstico correcto ahorra sobre todo sufrimiento. El no saber qué tienes, es fatal, genera incertidumbre y miedo, confiesa la autora. Monse nos confiesa cuáles fueron los síntomas de su enfermedad, psicosis cicloide clásica, y cómo afectaron a su vida diaria. Tuve noches larguísimas de insomnio, confusión, perplejidad y hasta que dejé de hablar. Mi vida en ese momento se partió en dos. Ese miedo le llevó a pensar que, incluso, podía llegar a hacer cosas terribles. Eso fue cuando tuve un episodio de fobia de impulsión, un trastorno de ansiedad que te hace creer que te harás daño o dañarás a tus seres queridos. En 2009, cuando ya parecía controlar la enfermedad, decidió hacer este cómic, pero tuvo que dejarlo poco después, porque su cerebro le jugó otra mala pasada. A consecuencia del estrés causado por unas oposiciones sufrió una variante del trastorno obsesivo-compulsivo llamada fobia de impulsión. Afortunadamente esta vez acertaron con el diagnóstico enseguida. En cuanto a su estado actual, Monse asegura que, me encuentro bien, pero curada no estoy. Tengo psicosis cicloide, que son brotes esquizofrénicos que se manifiestan sobre todo por estrés. Pero Monse ha seguido adelante gracias a su espíritu de superación y el apoyo de la familia. Por eso Monse le pide a la vida seguir como hasta ahora con mis seres queridos a mi lado. De momento no tengo ninguna idea para hacer otra novela gráfica, esperemos que surja la chispa. Bueno amigo, ya terminando este vídeo, espero haberte ayudado, ya sea porque esa profesora no te deja en paz con las tareas jajajaja o simplemente querías saber un poco más sobre este tema. También si quieres me podrías ayudar muchísimo si te interesan estos temas de la actualidad, suscribiéndote o simplemente deja tu bonito like. Adiós.